Radio Torrente de Vida te presenta Encuentro, el programa de las bendiciones. Yo quiero ser. Prepara tu corazón y escucha Palabra de Dios en la voz del ministro Ricardo Reynoso. Yo quiero ser uno contigo y compartir. Encuentro Ministries, el propósito perfecto de Dios. Necesito un encuentro. Encuentro. Vivo Iniciamos. tu presencia y de aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. A continuación, tomó las tablas del pacto y la puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso la tapa. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo, protegió el arca con las tablas del pacto, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso, colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Y sobre él ofreció holocausto y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Y la Biblia dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y a el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Encuentro. Vivo Iniciamos. tu presencia y de aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Buenas noches y bienvenido. El tema de hoy es las tres esferas de la oración. Vamos a orar. Aleluya. Señor, usted dijo que su palabra no regresa vacía, que vas a cumplir su propósito. Padre, bendice a los oyentes con tu presencia. Aleluya. Fue este mensaje en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La familia Encuentro dices amén. El Señor primero nos dio la manera en cómo orar. En Mateo 6, 9 a 13. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal. Después nos enseñó las 3 esferas y vamos a hablar del el tabernáculo. Pero las 3 esferas, las 3 esferas de la oración es pedir, buscar y llamar. Vamos a hablar primero del tabernáculo. El tabernáculo fue hecho por Moisés porque Dios quiso habitar con su pueblo. Dios estableció el tabernáculo como un santuario potable a donde él puede también congregar, estableciendo un lugar a donde los israelitas podían pasar el tiempo con Dios, significando el deseo de Dios de estar presente con su creación, aún pecadores. El tabernáculo presentando físicamente su lugar en el cielo. Este tabernáculo es el prototipo del templo de Dios que Salomón va a construir después en Jerusalén. Si somos cristianos, Él habita en nuestro corazón. Por el nuevo pacto somos el templo de Dios y tenemos la libertad a entrar a su presencia. Pero el desierto no era así. Se necesitaba un sacrificio y el sacerdote lo preparaba y lo quemaba. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Todo lo que estoy hablando es sobre un proceso en el desierto. Para llegar al lugar santísimo tenías que entrar a la puerta, lugar santo, y después el lugar santísimo. Las partes del tabernáculo y sus muebles eran una imagen de Jesucristo y sus planes para la redención de los pecadores. Había 3 velos que separaban los hombres pecadores de un Dios santo. Los israelitas aprendieron de Moisés que debían buscar un lugar para orar con Dios, separarse. Y ellos viendo Moisés subiendo la montaña, separándose de ellos y orando, incluso hablando con Dios. El primer velo era la puerta oriental que quedaba al altario. Aquellos que venían a sacrificar podían pasar por este velo. En el altario se encontraba con el altar del sacrificio y delante del altar es el lavamano. El lavamano era el lugar a donde los sacerdotes se limpiaban de la sangre. Y el lavamano era como viendo un espejo con la agua, la reflexión de cobre. Y el sacerdote se lavaba la cara y se veía él mismo cuando se estaba lavando la mano y se veía también la agua y la sangre. El siguiente velo permitía únicamente a los sacerdotes entrar al lugar santo. Este era el primer velo que daba acceso al tabernáculo. A la izquierda se ubicaba el candelabro. A la derecha el pan de la proposición y enfrente el incienso. Y el incienso era, aleluya, las oraciones del pueblo. El último velo era únicamente para el
sumo sacerdote que una vez al año podía entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, los 10 mandamientos, la mana y la vara de Aarón. Encima de la, encima de, encima de, encima del aleluya, aleluya. Encima había una tapa que habían 2 querubines y en el medio es el lugar a donde se presentaba el Señor. En inglés se llamaba the mercy seat o silla de expiación, a donde Moisés o los sacerdotes hablaban con el Señor. Las partes del tabernáculo es importante porque enfocas a Jesucristo, o sea, punta a Jesucristo. Estas 3 partes es un modelo de cómo llegar a la presencia de Dios. Dice la Biblia que el Señor descendía en una nube y permanecía, aleluya, en el tabernáculo. Hay una conexión con los 3 procesos de oración, que es piden, busquen y llamen. Y las 3 partes del tabernáculo, porque los 2 nos enseña los pasos para llegar a la presencia de Dios. Es como en oración, cuando uno pide de qué, pide que el Señor nos ayude con todos los problemas que tenemos. Pedimos para nuestra familia, pedimos por nuestros amigos, pedimos por el mundo, pedimos y también hay una lista de lo que queremos que Dios haga por nosotros. Pero cuando llegamos a donde vamos a comenzar a buscar, ahí buscamos no lo que pedimos, sino buscamos Jesucristo, el Señor. Y la última parte, que llamen, porque al llamar abre la puerta del corazón de Dios. En Juan 14:16 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también mi Padre. ¿Por qué? Porque Él fue que nos sacó, nos sacó donde estábamos y nos brindó salvación. Oigan, el camino se refiere a la puerta. La verdad es el lugar santo y la vida es el lugar santísimo, a donde estás la presencia de Dios. Esta enseñanza es importante porque hay veces que oramos y muchos dicen nada sucede. Oro y no cambia nada en mi vida. Oro pero sigo con mis mismos problemas o mis mismos hábitos. Oro pero no dejo las drogas. Oro pero todavía tengo problemas financieros. Oro pero mi familia no cambian. Oro pero mis problemas en mi trabajo siguen. Las 3 esferas de la oración no tienen nada que ver con tus problemas, pero todo que ver con tu salvación, tu libertad, tu gozo, tu alegría, tu paz con Dios. ¿Cómo con mi libertad? En la presencia de Dios nada importa. Las emociones se van. Uno pierde el tiempo. La palabra dice que debemos gozar en tribulación y encontrar el gozo en ese proceso. También dice la palabra de Dios: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más su Padre que estás en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. ¿De dónde vienen las cosas buenas? Del Padre. Y para llegar al Padre tiene que llegar al Hijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Jesús. Piden, busquen y llamen. Porque cuando llamen, les toca el corazón de Dios. Y Él abre. Él abre. Él abre la puerta para que entres. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que Él hay y que es, aleluya, galardonador de los que buscan. Galardonador de los que buscan. Es con fe. Fe, busca al Señor con fe. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús lo hace fácil para nosotros. Porque Jesús lo pagó todo. Adoren que Cristo vive. Porque el camino es Jesús. Tú pides, busca la verdad, Jesús, llamándolo para que Él abre la puerta. Jesús. Y te dará la vida eterna. Por eso es que Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo para evitar con los israelitas. Dios envió a Jesús al Calvario para nuestra redención. Cuando Dios nos vio, nos cogió para Él. Por eso cuando tú lo cogiste como Señor de tu vida y tu Salvador, Jesús resucitó en tu corazón. Por eso que somos creyentes, nacidos de nuevo. Ya no necesitamos los velos. Él murió por ti y por mí. El velo se rompió. Ya no hay sacrificio. No tenemos el cordero. Su sangre quitó los velos. Ya no necesitamos sacerdotes. Nada más oración. Ya no necesitamos el tabernáculo. Facebook es una de las redes más populares. Si yo pudiera, en ese tiempo, y Dios me permitía, le había quitado ya todas esas cortinas. Le había quitado el velo. Incluso que ya no necesitamos el tabernáculo porque Jesús pagó el precio. Ya necesitamos solamente llegar a su presencia. Porque el tabernáculo era un modelo simplemente. Uno entraba al primer velo y entraba en el patio. Pues ya no necesitamos hacer eso. Había adelante el altar de sacrificio. Ya no necesita. Se puede quitar eso de lado. Alante del altar había la lavamano, a donde los sacerdotes se limpiaban y se veía la sangre. Ya no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre. Y nosotros somos limpios por esa misma sangre. Aleluya. Después de ahí llegamos al lugar santo. Que dice que a la izquierda son los candelabros.
a la derecha el pan y adelante el incenso. Ya no necesitamos nada de eso. Podemos quitar todo y seguir pasando. El otro velo era ¿qué? Donde estaba el arca. Ya no necesitamos eso. Se puede quitar por el lado y ya podemos llegar a la presencia del Señor. De la aleluya, de la puerta, del lugar santo, del lugar santísimo. Dios nos enseñó, nos dio ese modelo para que nosotros podamos buscar de Dios. En 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Ya no necesitamos sacerdotes para llegar a la presencia de Dios. Solamente, aleluya, llegamos a su presencia en oración. En oración, en oración, en oración. Dice que piden, que busquen y llamen, que la puerta del cielo está disponible para ti, para mí, y que cualquiera que quiera llegar a la presencia de Dios. Es importante llegar a la presencia de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero reconocemos la presencia de Dios. Y eso es importante, porque Dios quiere una relación este año más cercana, una relación con poder, una relación que uno sabe que está andando en el buen camino y que sabe que tiene el reposo de Dios y que el Espíritu Santo, aleluya, anda con uno. Vamos a orar. Dios, dale un nuevo deseo a tu oyente, Señor, que busque más de ti en este año y que sigan pidiendo, buscando y clamando, llamando tu nombre, buscándote a ti. Que no se cansen, Señor, aleluya, pero tócalo, Señor. Dale un nuevo deseo, dale hambre por la palabra, Señor. Déjale llegar ese entendimiento, Señor, cuando leen la palabra de Dios. Aleluya. Dios, le pido que lo hagas, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Que Dios me lo bendiga. Y por favor, denme un like. Hemos llegado al final de Encuentro Ministries, el programa de las bendiciones. Esperamos contar con su amable sintonía el próximo jueves a las 7 p.m. Encuentro Ministries, el propósito perfecto de Dios. A continuación, tomó las tablas del pacto y la puso en el arca.
Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso la tapa. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo, protegió el arca con las tablas del pacto, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso, colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Y sobre él ofreció holocausto y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Y la Biblia dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y a el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Hemos llegado al final de Encuentro Ministries, el programa de las bendiciones. Esperamos contar con su amable sintonía el próximo jueves a las 7 p.m. Encuentro Ministries, el propósito perfecto de Dios. Siente tu gloria.